Bienvenidas, buenas tardes. Es una alegría para nosotras que estén todas aquí en esta sesión de preparación al sínodo. Yo soy la hermana María Simperman, soy religiosa del Sagrado Corazón y también soy coordinadora de sinodalidad para WISG. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Al comienzo de esta sesión, lo que queremos hacer es lo que haremos en la Asamblea Sinodal, que forma parte también de nuestra tradición de fe, es decir, empezar por una oración. Algunas de ustedes seguro que conocerán ya esta oración, es el himno al Espíritu Santo para invocar al Espíritu Santo en este momento de encuentro, de reunión, para que el Espíritu del Señor esté en medio de nosotras. Voy a proyectar la letra del himno y una breve explicación. Absumus Sancte Spiritus de San Isidro. Y hemos utilizado esta oración durante el concilio y muchas otras reuniones. Nosotros siempre utilizamos este himno. El Papa Francisco y la oficina del sínodo invitó a componer una canción y nos dijo tendrán que utilizar las mismas palabras, la misma letra, y así que ahí va en la pantalla el canto en los 4 idiomas. Empezará en italiano, luego está el francés, el inglés y el español. Entonces, pueden cantar o rezar con el refrán. Estamos ante ti, Espíritu Santo. Y para esta se utilizará también al comienzo de la Asamblea Sinodal en octubre.
Amén. Entonces hemos llegado hoy, a este momento, falta un mes al comienzo de la Asamblea Sinodal. Es un tiempo perfecto porque el proceso que hemos vivido nos ha acompañado a este momento presente. Como muchas de ustedes saben, el proceso empezó formalmente en 2021, cuando el Papa Francisco nos invitó a su reflexión sobre lo que significa ser iglesia sinodal. Y la invitación, primero, fue una invitación a ser una iglesia que escucha, y se intercambiaron prácticas, sesiones de escucha en todo el mundo. Introdujimos también la conversación en el espíritu como componente fundamental, y las preguntas llegaron a la oficina del sínodo. Intentamos responder y recopilamos todas las respuestas para luego poder trabajar en el Instrumentum Laboris, lo que nos llevó a una sesión de trabajo durante todo un mes, trabajando sobre todas las preguntas que recibimos, y se realizó una síntesis de las preguntas, de las cuestiones, de los ámbitos, ¿no?, de trabajo. Y a las personas se les invitó a leer todo, y en el invierno y en la primavera, entre diciembre y abril, se invitó a todo el mundo a una sesión para escuchar a aquellas preguntas, cuáles fueron las cosas más importantes. Y muchas personas se leyeron todas las respuestas procedentes de todo el mundo. Y luego surgió el documento de trabajo o Instrumentum Laboris, que se utilizará en el próximo sínodo de octubre. El Instrumentum Laboris está organizado de esta forma, con una introducción, con una imagen maravillosa de un banquete, ¿no?, donde se reúnen a todas las personas, y luego está la sección de los fundamentos, que es el aspecto clave, ¿no?, considerando la invitación a cómo ser iglesia, una iglesia misionera sinodal. Y luego tres partes: la parte 1 sobre las relaciones, la parte 2 sobre los caminos, y la parte 3 sobre los lugares, los espacios, especialmente después de la pandemia, y luego la conclusión. Para estas sesiones, pues nosotros nos detendremos en algunos temas clave, empezando por la sección de los fundamentos, y por ello me siento muy agradecida por la presencia de la profesora Catherine Clifford, quien nos hablará de los fundamentos teológicos de todo el proceso sinodal, y arraigados en el bautismo y el enfoque transversal, ¿no?, entre las varias áreas. Y eso es importante porque es una base no solo para la asamblea sinodal, sino para una iglesia sinodal, y para cómo vivimos en las iglesias locales, las parroquias, las diócesis, y también en la vida religiosa. Catherine Clifford es profesora de Teología Sistemática e Histórica en la Universidad de Saint Paul, Ottawa, Canadá. Es una presentadora muy brillante, y su enseñanza, investigación y numerosas publicaciones se centran en las áreas de la eclesiología, el ecumenismo y la historia del Concilio Vaticano II. Ella actúa como delegada con derecho a voto
en la 16 Asamblea General del Sínodo sobre la sinodalidad. Estamos agradecidos realmente que traiga su experiencia entre nosotras hoy. Ella nos presentará los fundamentos eclesiológicos para el ejercicio de la autoridad en una iglesia sinodal en vísperas de la segunda sesión de la 16 Asamblea General del Sínodo sobre el tema cómo ser una iglesia sinodal misionera. El actual proceso sinodal, un verdadero acto de mayor recepción de la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la igual dignidad de todos los bautizados y su corresponsabilidad por la vida y la misión de la Iglesia. Nos invita a reimaginar las prácticas de discernimiento y toma de decisiones en todos los niveles de la vida eclesial para incluir mejor los dones y carismas de todos. Y Catherine nos hablará durante unos 40 minutos. Haremos una breve pausa durante su presentación. Reflexionaremos un poco en silencio y luego les invitaremos a formar parte de los grupos lingüísticos para luego volver en el pleno para compartir entre todos. Por favor, controlen si se han renombrado, si no lo han hecho todavía, por favor, háganlo para poderlas enviar al grupo adecuado. Entonces, renómbrense con, indicando IT para italiano, es para español, N para inglés y FR para francés. Muchísimas gracias. Y ahora, sin más, le cedo el uso de la palabra a Catherine. Muchísimas gracias, María, por tu presentación muy amable. Quiero dar las gracias de antemano a todas las intérpretes que están con nosotros hoy. Gracias, me siento muy agradecida por su trabajo. Gracias a ustedes. Gracias también por la invitación y este tiempo que vamos a compartir juntas. Voy a compartir pantalla para empezar mi breve presentación. El tema que nos ocupa hoy, como decía María en su introducción, es la sinodalidad y el ejercicio de la autoridad. Y he añadido este subtítulo, reflexiones en medio de la corriente. ¿Por qué? Porque estamos en medio, perdón, de este proceso. También es importante hacer hincapié en que se trata de recuperar una tradición muy antigua, ¿no? Y por ello redescubrir la riqueza de la tradición cristiana para entender cómo traducirlas en práctica en nuestro tiempo, en nuestros tiempos, en nuestros contextos, comunidades internacionales que conforman la Iglesia hoy. Creo que es importante también hacer hincapié, y este es un elemento que vuelve, ¿no?, una y otra vez en los documentos sinodales, la base fundamental para la práctica de la sinodalidad es la de comprender la importancia del bautismo cristiano. El Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para la próxima sesión del sínodo, la segunda sesión que se reunirá en octubre en Roma, dice esto: la llamada a ser discípulos misioneros se funda en la identidad bautismal común. ¿Cómo podemos alcanzar ser una iglesia sinodal misionera? Es decir, una iglesia que sea una comunidad de discípulos en misión. Pues esta llamada, nos dice el Instrumentum Laboris, se funda en nuestra identidad bautismal común. Es una interpela a todos los bautizados sin excepción. Todo el pueblo de Dios es el sujeto del anuncio del Evangelio. En él, todo bautizado es convocado para ser protagonista
de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. Ahora, la razón por la que hacemos hincapié en esto, y es algo sumamente importante en el marco de la doctrina del Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática para la Iglesia, es que nos ayudó a descubrir, escuchando a las personas en nuestras iglesias, que a los 60 años del Concilio Vaticano II, pocos católicos ordenados son conscientes de esta gran vocación, esta gran llamada que se nos dirige a ser sujetos del anuncio del Evangelio en el mundo, a ser protagonistas de la misión de la Iglesia en el mundo. Y tanto es así que todavía seguimos sufriendo debido a aquella cultura que el Papa Francisco definió clericalismo, que ve una iglesia dividida entre personas ordenadas y el resto de los bautizados y bautizadas. Nosotros tenemos una larga tradición desde la Edad Media de una visión de la iglesia como conformada por dos categorías de personas, ¿no? Las personas ordenadas y los laicos. Aquí reconocemos tenderíamos a reconocer la misión como algo que le pertenece al clero. En cambio, la Constitución dogmática nos dice que todos somos corresponsables, todos tenemos igual dignidad junto con todos los bautizados. El proceso sinodal nos llama una vez más a la corresponsabilidad del pueblo de Dios, de todos y todas los bautizados y las bautizadas, todos miembros de la Iglesia, para comprender nuestras responsabilidades compartidas para la vida y la misión de la Iglesia. Ahora, podemos retomar el documento del proceso de consulta que se dio en el seno de las diócesis, de las parroquias, de las conferencias episcopales entre 2021 y 2022 y veremos que muchas personas se quedaron realmente pasmadas cuando los obispos les pidieron compartir sus inquietudes, sus ideas, sus opiniones, preocupaciones y experiencias, porque de hecho no, no, no pensaban que en sus experiencias iban a marcar la diferencia. Por ello, muy pocos de ellos mm, propusieron sus experiencias en términos de agentes, de sujeto del anuncio del Evangelio. Y esta es la cultura que nosotros pretendemos cambiar. Existe una suerte de escepticismo en las respuestas iniciales y diría yo trabajo con varias congregaciones religiosas femeninas, llevo unos cuantos años haciéndolos y sé que muchas religiosas, incluso ellas, sienten que, digamos, se rindieron ya hace unos años, a pesar de su sabiduría y de sus competencias. Reflexionamos también sobre el hecho de que las mujeres suponen la mayoría, ¿no?, del pueblo de Dios en este momento, desempeñando un sinfín de funciones del trabajo pastoral en las comunidades, con los laicos y otras religiosas, y las mujeres, a pesar de ser las protagonistas efectivas del anuncio del Evangelio al servicio del mundo, a veces se sienten como marginadas. Por ello, en los procesos de consulta, uno de los documentos procedentes de las consultas continentales, llamado Ensanchar el espacio de nuestra tienda, de nuestra carpa, afirmó que hay una realidad fundamental muy importante de cara a la corresponsabilidad en la misión por lo que se refiere al papel de la mujer en la vocación. Y una vez más,
Se trata de un tema muy arraigado en nuestra identidad, es decir, participar plenamente en la vida de la Iglesia. Somos cada vez más conscientes de la importancia de la participación de las mujeres en todo el mundo, en América del Norte, en el sur, de África, de Europa, Oceanía. Todas las mujeres han manifestado esta perplejidad y por ello escuchamos también su llamado a verse como miembros de pleno derecho del pueblo de Dios. Y esto es sumamente importante porque si volvemos a la doctrina del Concilio Vaticano II, que de alguna forma retoma la comprensión de las primeras iglesias cristianas, donde todos los bautizados se consideraban corresponsables de la vida y de la misión de la iglesia, pues retomando el sentido de la dignidad bautismal, que desde el Concilio Vaticano II se perciben las mujeres como capaces de estudiar derecho canónico, teología, estudios pastorales y nuevas formas de ministerio. Y este reconocimiento bautismal que abrió las puertas a la creatividad femenina, a los talentos femeninos y también para los laicos y las laicas significa comprometerse con nuevas formas de servicio, poniendo sus dones y talentos al servicio de la iglesia y de su misión. Una vez más, ven el lenguaje que utiliza el documento, es algo que ha sido reconocido por unanimidad como una cuestión a abordar, ¿no?, en el sínodo. Otra observación aquí es que como nos hemos identificado tanto con la autoridad y el poder para la misión, el sacramento de la ordenación sacerdotal, hay muy pocas estructuras existentes en el seno de la Iglesia Católica en los que la voz de la mujer, de hecho, se puede escuchar como la voz de los laicos y las laicas. Casi todas las estructuras de discernimiento, de toma de decisiones han sido nombradas por hombres y tan solo pocos espacios existen que permitan escuchar la voz de las mujeres. Y esas son cuestiones que tenemos que abordar muy seriamente. Algunas de ustedes reconocerán esta foto en esta diapositiva porque en el último año el Papa Francisco organizó encuentros regulares con su grupo de cardenales y consultores y se ha comprometido con escuchar a las mujeres, sus reflexiones, su comprensión teológica de la relación entre los hombres y las mujeres en la iglesia. Hay preguntas abiertas también que quedan pendientes, como acerca de cómo implicar más a las mujeres en las estructuras eclesiales, estructuras de discernimiento y de toma de decisiones. El Instrumentum Laboris para esta próxima sesión, la segunda, reconoce la necesidad de crecer juntos, todos juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, para reconocer un sentido de reciprocidad renovado, para brindar un testimonio creíble en el mundo y al mundo de la colaboración y el testimonio compartido entre hombres y mujeres colaborando a nivel internacional. El Instrumentum Laboris dice que la primera diferencia que encontramos como personas humanas es la que existe entre hombres y mujeres. Nuestra vocación como cristianos es la de honrar esta diferencia donada por Dios, viviendo en el seno de la Iglesia una reciprocidad relacional dinámica como signo para el mundo. Al reflexionar sobre esta visión en clave sinodal, las aportaciones recogidas en todas las fases evidenciaron la necesidad de dar un reconocimiento más pleno a los carismas y a la vocación y el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida de la Iglesia como un paso indispensable para promover esta reciprocidad relacional.
Este supone un paso fundamental hacia adelante, ¿no? Del que seguiremos hablando cuando nos encontremos en octubre en Roma. Pero volvamos atrás un momento para reflexionar sobre, con unos principios eclesiológicos que sentan las bases para la sinodalidad o que crean el deseo del Papa Francisco y de los obispos de todo el mundo. De hecho, obispos que fueron consultados por la oficina sinodal y que pidió que el sínodo se centre en el tema de la sinodalidad. Así que no se trata tan solo de una inspiración personal del Papa Francisco, sino de líderes eclesiásticos de todo el mundo, quienes reconocieron la necesidad de que todos nosotros crezcamos en la práctica de la sinodalidad y que desarrollemos este estilo de liderazgo y este estilo de ejercicio de la autoridad y de toma de decisiones en la vida de la Iglesia a todos los niveles de la vida eclesial. Nosotros entendemos y albergamos la esperanza de que esto lleve a un cambio radical en toda diócesis, parroquia, conferencia episcopal, para que todos podamos trabajar de esta forma en el futuro. Por ello, queremos pasar a una modalidad más inclusiva, participativa, a una iglesia que escuche más. El Papa Francisco se dirigió al Sínodo de Obispos en 2015 al celebrar el aniversario del Sínodo de Obispos, esta estructura creada por el Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II, como una estrategia, por así decirlo, para poner en práctica una nueva conciencia de lo que el concilio llama la colegialidad de los obispos, una nueva conciencia de cómo todos los obispos están llamados a colaborar junto con el obispo de Roma al servicio de la misión de la Iglesia Universal. Por ello, el concilio habla de los obispos como miembros de un grupo colegial específico responsable de la vida y de la misión de la Iglesia Universal. Por ello, el obispo de Roma y sus ministerios están ahí para garantizar que existan todas las condiciones necesarias para poder anunciar el Evangelio al mundo. El Papa Francisco, durante este aniversario, hizo una ponencia muy importante, invitándonos a ser una iglesia sinodal, diciendo que esto es lo que Dios quiere para la iglesia del tercer milenio, que seamos una iglesia sinodal cuando se fundamenta en la escucha recíproca. Este tipo de escucha es una escucha mutua en la que todos tienen algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, somos uno en la escucha de los demás. Por ello, tenemos que acabar ya con aquella cultura que nos dice que el clero, el papa, los obispos son los únicos responsables por la proclamación del evangelio a los laicos, que serían receptores pasivos, pero los laicos y los bautizados, todos podemos anunciar el evangelio, y el obispo y el papa tienen mucho que aprender para conocer, para saber cómo dirigirse al pueblo de Dios e invitarlo al anuncio a lo largo de la historia. Así que nosotras estamos aquí para escucharnos mutuamente. ¿Por qué escuchamos? Pues para sentir, para escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de la verdad, lo que el Espíritu
está diciendo a las iglesias. Por ello, el Espíritu Santo llega a todos los bautizados, no pertenece de forma exclusiva a las personas ordenadas. En el marco del Instrumentum Laboris hay una afirmación que dice que estamos al comienzo de un camino de aprendizaje arduo pero importante. Llevamos 4 años en este proceso de transformación y reconocemos que la experiencia que estamos viviendo, que hemos vivido en este proceso, es ella misma una forma de aprendizaje. Estamos trabajando arduamente para aprender nuevas prácticas, nuevos hábitos y reconocemos en todos nosotros que estos son hábitos nuevos, tal vez a menudo olvidados en la práctica, en la vida de la Iglesia Católica. Por ello, tenemos que volver a la escuela y aprender, ¿no?, la sinodalidad. En el Instrumentum Laboris está otra afirmación que dice en los relatos procedentes de sus diócesis, conferencias episcopales y grupos continentales, se percibe una gran conciencia del valor de las iglesias locales. El Instrumentum Laboris nos dice que no se trata de escuchar tan solo mensajes procedentes de arriba, de Roma, sino que todos tenemos nuestro granito de arena para aportar en el ejercicio de la autoridad. Podemos participar porque el obispo de Roma nos dice que las iglesias locales no pueden ser gobernadas desde arriba, desde Roma. Toda la iglesia puede aprender de la sabiduría y de la fe vivida por las comunidades locales. Todo esto tiene que ser acompañado por una comprensión bautismal más amplia de la Iglesia y de la igualdad de dignidad de todos los bautizados. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos ungidos, tocados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que sigue enseñándonos y desarrollando en nosotros el significado del Evangelio. En la doctrina del Concilio Vaticano II leemos que el pueblo santo de Dios participa de la función profética de Cristo. Esta práctica de escucha mutua y de participación en el discernimiento está enraizada en nuestra participación en el oficio profético de Cristo. Cristo, el profeta, es aquel que vive y encarna la palabra de Dios, y esto está vinculado profundamente a nuestra responsabilidad común, nuestra colaboración en el anuncio del Evangelio. Si los fieles bautizados no son expertos de teología o de escrituras, a pesar de ellos, siguen siendo testigos del mensaje evangélico por el simple hecho de vivir y dar testimonio con su propia vida, en su propia vida, a la proclamación, al anuncio del Evangelio. En las constituciones de la Iglesia, este don del Espíritu Santo se refleja en la descripción de la participación de todos los bautizados en la tarea profética de Cristo. Todos fuimos tocados por el Espíritu Santo y esto nos da la posibilidad, la capacidad de discernir la verdad del Evangelio, que nosotros
sabemos, está profundamente conectado los carismas de la Iglesia, ¿no? Como la infalibilidad y las constituciones. En la constitución de la Iglesia Lumen Gentium, en el párrafo 12, hay una parte doctrinal muy antigua. Nos dice que la Iglesia no puede equivocarse en creer el mensaje central del Evangelio y esta capacidad de discernir el Evangelio juntos en común es la calidad peculiar mediante un sentido sobrenatural, el sensum fidelium de la fe en todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último fiel laico expresa el consentimiento de todos en la fe y en las costumbres. Este sentido de todo el pueblo de Dios, el sensum fidelium, nos dice San Agustín, se hace incluso más evidente desde el obispo, desde el último de los laicos, y expresa el consentimiento de todos en la fe y en la moral. El hecho de haber nosotros descubierto un momento crucial de la Iglesia caracterizado por un consentimiento, una comprensión colectiva de la existencia, su existencia es un conformarse de la Iglesia para ser guiada por el Espíritu Santo. Estas son las bases, los fundamentos por los que estamos realmente obligados como pastores de la Iglesia, en el caso de los obispos, a escuchar, a prestar atención al discernimiento y al testimonio práctico de toda persona, de todo miembro del pueblo de Dios, porque no tienen un acceso privilegiado a la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo nos guía a todos como pueblo de bautizados. Y esto implica la responsabilidad y la obligación de los fieles laicos a compartir sus inquietudes, sus preocupaciones, que tienen que ver el bien de la iglesia entera, sobre todo a la hora de tener conocimientos y competencias que no comparten todos los miembros, que no tienen todos los miembros del clero, los obispos. Todos tenemos habilidades, competencias diferentes y tenemos por ello la responsabilidad, la obligación de expresarnos, hablar y expresar nuestras inquietudes. Tenemos la responsabilidad tanto de hablar como de escuchar, colaborando en una iniciativa común, en un discernimiento de lo que la Iglesia le está diciendo a la Iglesia. Y el sínodo es un espacio sumamente importante para ello. Hay también otras estructuras designadas para este tipo de conversaciones en el seno de la iglesia, pero nosotras no, no somos muy buenas para ponerlas en práctica, no por lo menos en los últimos 60 años. Es el caso de los concilios pastorales. Estas prácticas están arraigadas en cómo el Espíritu actúa en la vida de todos los fieles bautizados. En definitiva, todos nosotros en el proceso sinodal estamos comprometidos, involucrados, junto con el Papa, los obispos y otros miembros del clero, religiosos, religiosas, laicos, laicas, todos estamos comprometidos a escuchar, aprender, discernir el sínodo de obispos que se reunirá en las próximas 2 sesiones y el Papa Francisco lo ha reiterado, sigue reiterando desde 2015. Nos dice que el sínodo de los obispos es el punto de convergencia de esta dinámica de escucha que se desarrolla en todos los niveles de la vida eclesial. Este es un punto fundamental porque cuando el Papa Pablo VI creó el Sínodo Internacional en 1964, lo consideró realmente como
una estructura encaminada a garantizar al papado poder funcionar de la forma adecuada en el sínodo. Y en los últimos, desde los últimos 50 años, el sínodo ha seguido siendo una herramienta para los obispos. Muchos lo consideran como la oportunidad para ir a Roma para comprender, escuchar unos relatos, unos chismes incluso. Pero el Papa Francisco está intentando cambiar este modo, ¿no?, de entender el viaje a Roma para el sínodo. El Papa Francisco a menudo ha citado la doctrina y las ideas de otras conferencias episcopales y cuando lo hace siempre dice que hay algo que la conferencia episcopal quiere decir a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia, o la conferencia episcopal de África, porque se trata de dones a compartir. Así que invierte en la dinámica de un enfoque centralizado de arriba para abajo a un enfoque más horizontal. El sínodo mismo se concibe como un espacio de encuentro y de intercambio, un intercambio de dones, de talentos entre todas las iglesias locales. Se trata de un espacio donde podemos escuchar la fe vivida en todas las iglesias locales. Además, nos dice que el sínodo es un lugar en el que todos podemos participar y poner en práctica otro principio antiguo que ha sido resumido por los docentes medievales en las palabras quod omnes tansit ab omnibus tractari debet. Lo que concierne a todos debe ser debatido por todos. Todo lo que nos preocupa, todo lo que nos afecta, todo lo que afecta al pueblo de Dios, debería ser debatido por todos los miembros de la iglesia. Todos deberíamos ser consultados porque cualquier decisión que se tome afectará a todo el pueblo de Dios. Es importante esta dinámica recíproca, esta dinámica de escucha mutua a lo largo de todo el recorrido. En este caso también el Papa Francisco, en la misma ponencia de 2015, nos habla de Cristo como modelo para el ejercicio de la autoridad de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II recibimos una ayuda para comprender el ministerio ordenado de la Iglesia como servicio y no como un ejercicio de dominación de los demás, sino estar realmente al servicio de la Iglesia. El Papa Francisco hizo hincapié en ello cuando habló de la Iglesia como una entidad similar a una pirámide invertida. La cima está situada debajo de la base. Y el Papa Francisco ahora nos pide tomar este modelo y de la pirámide e invertirla, invertir esta pirámide. Y nos dice, la cumbre está por debajo de la base. Por eso quienes ejercen la autoridad son llamados ministros, porque según el sentido original de la palabra, son los más pequeños de todos, están en el nivel más bajo, porque es sirviendo al pueblo de Dios que cada obispo se convierte en vicarius Christi, vicario de Cristo, en el vicario de aquel Jesús que en la última cena se inclinó para lavar los pies de los apóstoles. Timothy Radcliffe, alguien le conocerá, fue nuestro director de retiro durante la asamblea sinodal cuando nos reunimos en octubre del año pasado. Él nos acompañó durante una parte del proceso sinodal y en cada fase
siempre nos propuso unos mensajes muy complejos a enfrentar para ayudarnos a entender mejor la autoridad y para entender también que la autoridad es algo que nos corresponde a todos y a todas. Es una forma de sabiduría que reside en todos los bautizados. Y dice, no puede haber una conversación fructífera entre nosotros a menos que reconozcamos que cada uno de nosotros habla con autoridad. La autoridad que procede del Espíritu Santo a través del bautismo. Todos estamos bautizados en Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por ello, dice, hay muchas formas de autoridad en la vida de la iglesia, varios roles, funciones, ministerios en el seno de la iglesia, y todos son necesarios para poder ordenar la vida de la comunidad y son mutuamente participan a la mejora de la iglesia. Dice, no tiene por qué haber competencia, como si los laicos solo pudieran tener más autoridad si los obispos tienen menos, o como si los llamados conservadores compitieran por la autoridad con los progresistas. Esta noción de la competencia, de la división entre clero y laicos, no tiene por qué existir de esta forma. Y esto es esencial para poder dar un testimonio creíble al mundo. El verdadero ejercicio de la autoridad, decía, tenemos que hablar con autoridad en nuestro mundo perdido si en el sínodo trascendemos las formas competitivas de existir y de hablar. Y si consideramos las situaciones y los contextos sociales y políticos en nuestro mundo, entendemos que las estructuras tradicionales de la autoridad, de las estructuras de toma de decisiones, están en crisis. No podemos dar un testimonio creíble al mundo a menos que en el sínodo trascendamos las formas competitivas de existir y hablar. Esto es sumamente importante. Cuando hablamos en el sínodo, no nos estamos empeñando en una discusión, un debate para llevar la razón o para dominar o imponer nuestro punto de vista. Yo tengo que hablar con franqueza, con sinceridad, compartir mi punto de vista, pero también abrir un espacio de escucha para las opiniones de los demás. Por ello nos comprometemos en un proceso de escucha mutua y de discernimiento compartido, lo que supone una dinámica sumamente diferente a la del debate, de la argumentación. Ahora, muchos de ustedes conocerán, debido a su experiencia en la vida religiosa, sabrán como todos nosotros estamos comprometidos con las prácticas sinodales y la relación de síntesis de nuestros encuentros de la primera sesión sinodal del año pasado propuso unas observaciones muy importantes que nos dicen que nosotros como iglesia tenemos que aprender las prácticas de discernimiento sinodal probadas y comprobadas en las comunidades de vida consagrada a lo largo de los siglos. Tan solo para brindarles un ejemplo, pero estoy segura de que en todas sus comunidades la forma en que toman las decisiones o cómo organizan los encuentros capitulares, cómo reflexionan sobre la misión o cómo comparten sus recursos, como toman decisiones relativas al personal y otras cuestiones. Estoy segura, decía, de que ustedes también verán esta como una práctica de discernimiento espiritual. En la regla de San Benito, que uno de los textos más importantes para la vida consagrada en la tradición católica, que describe las primeras tradiciones y prácticas de la vida cristiana, leemos justo al comienzo del capítulo 3,
que Benito invita al superior a pedir consejo a la hora de tomar una decisión. Dice, cuando haya que hacer algo importante, el superior convoque a toda la comunidad y exponga personalmente el asunto de ser transparentes sobre nuestras preocupaciones, inquietudes, nuestras dudas. Tenemos que escuchar el punto de vista de todos y cada uno. El superior, después de escuchar las opiniones de todos, el superior sopesará el asunto y hará lo que juzgue más prudente. Hemos dicho que se debe convocar a todos para deliberar, porque Dios suele revelar a los más jóvenes lo que es mejor. Así que realmente podemos decir que a veces los miembros más débiles de nuestras comunidades, los con menos experiencia, las personas más ancianas de nuestras comunidades que son más frágiles, pero que llevan en sí mucha sabiduría, pueden darnos su aporte tan valioso. No todos, evidentemente, pueden participar en todos los encuentros de la comunidad, pero tendrán que buscar su consejo antes de tomar una decisión. Estos son principios sobre la base de los que tenemos que consultar a todos sobre las cuestiones que interesan y afectan a todos y forman parte fundamental de la cultura del discernimiento que caracteriza muchas órdenes religiosas. Muchas de ustedes como superioras serán conscientes de cómo este principio viene en el derecho canónico. Después de escuchar toda la comunidad, no se puede ir en contra del parecer, de la opinión de la comunidad. El rol del consenso, del acuerdo, como hemos visto en el pasaje de Isaías, es otra forma de comprender, ¿no?, cómo nos guía el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Por esta razón tenemos que proceder con nuestras decisiones, pero sin dejar a nadie atrás. Ahora, la práctica de la sinodalidad, una vez más, aquí se trata de prácticas que tenemos que volver a descubrir en nuestras iglesias locales. Espero que algunas de ustedes hayan recibido visitas de sus pastores. Y las buenas prácticas de la sinodalidad nos ayudan a cultivar el sentido de lo que yo llamo obediencia mutua. Existe una escucha mutua, una comprensión mutua que realmente desarrolla una cultura de obediencia mutua. En el Instrumentum Laboris, para la segunda sesión del sínodo, leemos que una iglesia sinodal necesita una cultura y una práctica de la transparencia y de la rendición de cuentas indispensables para promover la confianza mutua necesaria para cambiar juntos y ejercer la corresponsabilidad en la misión común. Ahora, yo pienso que el tema de la responsabilidad, de la rendición de cuentas, de la transparencia que se ha reconocido como una necesidad fundamental debido a nuestras experiencias negativas con las realidades, por ejemplo, de los abusos, abuso de poder, abusos sexuales que han sido cubiertos de alguna forma por las autoridades eclesiales, nos ha empujado a redescubrir prácticas o reformular prácticas de gobierno más transparentes para dar pie a esta práctica de la obediencia mutua. El Instrumentum Laboris nos dice también que la falta de transparencia y de rendición de cuentas alimenta el clericalismo, que se basa
en el supuesto implícito de que los ministros ordenados no tienen que rendir cuentas a nadie por el ejercicio de la autoridad que se les ha confiado. Nosotros queremos superar esta cultura, una cultura donde no hay reciprocidad. Otras observaciones también muy importantes que encontramos en el Instrumentum Laboris se refieren al hecho de que si bien la práctica sinodal ha empezado como proceso de escucha con los obispos y los pastores, escuchando a las personas, sin embargo, todavía no hemos hecho hincapié en un recorrido de responsabilidad para con las comunidades. Y la rendición de cuentas a los superiores está bien, pero necesitamos volver a descubrir también la rendición de cuentas de los superiores para con sus comunidades. El obispo y los pastores pueden explicar sus decisiones y tienen que estar preparados como para repensarlas, ¿no? Al ver nuevas tendencias, nosotros quisimos proponer también un nuevo lenguaje en el Instrumentum Laboris para hablar de una evaluación permanente del ministerio de los diáconos, de los sacerdotes, de los obispos y todas las personas comprometidas con cualquier forma de ejercicio de la autoridad en la iglesia. La evaluación, entendida en un sentido no moralista, no está encaminada a crear una cultura de la sospecha o crítica. Queremos una cultura de evaluación permanente que fomente el crecimiento y que nos ayude a servir en nuestro ministerio de una forma más eficaz. Estos son algunos de los puntos fundamentales que quise proponerles. Espero consigan aquí también reflexionar sobre la experiencia de sus propias congregaciones, porque se habla mucho, ¿no?, de liderazgo, hay muchas cuestiones relativas al liderazgo en sus contextos, en sus congregaciones específicas. A lo mejor ya están reflexionando sobre estas temáticas y tal vez hayan ya descubierto tener las mismas respuestas a las mismas formas de pensar en sus contextos. Por ello somos conscientes en el proceso sinodal de que estas cuestiones nos desafían a todos a repensar nuestras prácticas de discernimiento y de toma de decisiones, pero no pueden ser ordenarse todas según un único modelo de vida y tomadas como una imposición en los contextos locales. En cambio, los contextos locales deberán responder a estas cuestiones de una forma diferente, porque las respuestas no serán idénticas y no tienen por qué serlo, porque esto reflejará la diversidad de los pueblos, las culturas, las lenguas de las que todos procedemos. Eso es una expresión de la catolicidad de la Iglesia y mejora nuestro ser católicos y católicas. Y será una reflexión sobre la riqueza de la diversidad, ¿no?, del intercambio valioso de dones entre las iglesias locales. Y esto forma parte de la catolicidad que la verdadera sinodalidad pretende fomentar. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Eres una amiga y una docente y teóloga excelente. Muchísimas gracias por todo lo que nos has presentado como una verdadera base a partir de la que caminar como pueblo de Dios, un pueblo de Dios que nos reúne a todos. Gracias. Quisiera invitar a todos los participantes a un momento de silencio. Quiero invitar a todos y a todas
a no preocuparse por tener que ir a los grupos. Si no quieren participar en los grupos, no pasa nada. Pero es nuestra forma de participar como pueblo de Dios. Las preguntas están encaminadas simplemente a entender qué es lo que siente cada una de ustedes a partir de sus experiencias. Les proponemos estas preguntas, luego nos tomaremos un momento de silencio y luego vamos a los grupos pequeños. Por favor, indiquen su preferencia lingüística y luego volveremos en el pleno con Catherine para discutir, porque esta es otra forma de compartir nuestra sabiduría, la escucha mutua, para entender dónde todo esto nos lleva. Así que les voy a enseñar las preguntas enseguida. Gracias a nuestras intérpretes por traducir. La primera pregunta, sobre la base de lo que han escuchado hoy, ¿de qué forma está actuando en ti el Espíritu Santo? ¿A qué les invita, a qué suscita en ti? ¿A qué te sientes desafiada? Una parte del proceso sinodal fue estribó en dedicar pausas de silencio para llegar con algo, para proponer un estímulo para la escucha. Entonces, tomémonos 5 minutos para pensar en todo lo que hemos recibido como don hoy. Intentemos entender qué es lo que sentimos, que se está moviendo dentro de nosotras. Y luego pasaremos a la fase siguiente.
lo que han escuchado de los demás. La escucha profunda será súper importante en nuestra iglesia. Lo sabemos todas muy bien, no solo en la iglesia católica, sino en todo el mundo. Nos tomaremos unos 20 minutos y para estar en los grupos y si no quieren participar de algún grupo, podrán estar aquí en el pleno guardando silencio, pero por favor intenten participar en los grupos pequeños. Intenten compartir. Veo que lentamente van volviendo. Dentro de unos momentos estaremos todas juntas nuevamente en el pleno. Les recuerdo volver a elegir el idioma, indicar su idioma antes de su nombre, pero si ya quieren empezar a compartir algún comentario, lo pueden escribir en el chat. Dedicaremos también un espacio para conversar directamente con Catherine Clifford. Así que siéntanse libres como para escribir sus reflexiones o comentarios o surgidos en los grupos en el chat. Muy bien, aparentemente estamos todos. Espero que sus conversaciones fueron como dones para ustedes para reanudar nuestro encuentro. Les pregunto si ha surgido alguien, perdón, si ha surgido algo interesante o especialmente significativo y si es que sí, lo pueden escribir en el chat y si nos queda tiempo también podemos conversar directamente con Catherine. Leo realmente muchos comentarios súper interesantes en el chat. Catherine, si quieres contestar a más preguntas, a comentarios. Veo que en el chat se habla mucho de la expresión, ¿no? Que ha habido muchas expresiones de esperanza, pero también de dolor. Es importante expresar lo que sentimos. Algo que nos hable también de este momento, se habla también de la evolución en la forma de aprender, de estar juntos, que las cosas no cambian de la misma forma al mismo tiempo. En el sínodo, en la vida religiosa, alguien dijo, tenemos que aprender a evolucionar, a cambiar.
y esto requerirá nuevas formas de formación. Muchos valores de nuestras congregaciones ya están contenidos en estos aportes. ¿Cómo podemos, no, implicar las diócesis, nuestras parroquias, nuestras comunidades de formas diferentes? Ver al Papa que se dirige a los bautizados, reconociendo, ¿no?, el tema del clericalismo y que nos pide nos pide comprometernos más. Y luego las cuestiones conectadas con el poder y la autoridad, la dificultad de vivir a menudo este tema en las comunidades, el espíritu que nos ayuda a comprender nuestras emociones, cómo decir que sí a este movimiento. No sé cómo se ve esto en nuestros contextos locales. Mucha gratitud por este camino juntos y el intento de invertir la pirámide del poder, ¿no?, de la jerarquía. Sí, ha dicho en el sínodo, y si no fuera una pirámide, sino otro tipo de estrategia, ¿no?, para hablar de la autoridad, cómo invitar a todo el mundo a participar. Hay muchas cosas valiosas en este chat, entonces empecemos tal vez con una pregunta y luego Catherine. Vamos a proponer los comentarios en diferentes idiomas, así que gracias a todos. Sean Peters, muchísimas gracias. Gracias, Catherine, gracias a ti, María, por compartir tantas ideas. Esto es lo que ha surgido en mi grupo. Si tienen sugerencias o estrategias posibles para cuando los nuevos ordenados no están muy comprometidos con el sínodo. Bueno, me gustaría afrontar las cuestiones relativas a la ordenación incluso en mi propia iglesia local, pero yo creo que por mi propia experiencia yo he seguido algunos talleres y retiros para el clero con algunas diócesis y sobre la base de mi experiencia creo que todavía tenemos que trabajar mucho para ayudar a los ministros ordenados, los obispos, sacerdotes, para comprender realmente en qué radica el proceso sinodal, que no, o sea, no se debe percibir como una amenaza, porque al fin y al cabo todos y todas deseamos lo mismo, lo que pretendemos hacer es hacerlo de una forma tradicional. Entonces, hay que vivir este proceso. Esto a veces nos hace sentir amenazados, ¿no? Esto tiene que ver con nuestra imagen, nuestros ministerios que habrá que modificar. Así que yo no creo que se encuentren en una posición fácil. Algunos obispos llegaron al sínodo con reservas y temores, pero salieron de este proceso cambiados, transformados. Alguien ha comentado en el chat que y me parece una observación bien interesante. Aunque sin anunciar este espíritu sinodal a bombo y platillo, pero no supondrá un peligro lo que sientan en el sínodo. Lo más importante es abrir espacios de encuentro y diálogo.
Una de las cosas que hacemos en la Sociedad Teológica Americana, llevamos 15 años haciéndolos, es alentar a nuestros colegas a encontrarse con los obispos del lugar en algún grupo de lectura o una comida todos juntos para, digamos, abrir un diálogo. Y la última vez que lo hicimos en la Facultad de Teología, nos encontramos con el antiguo obispo de nuestra diócesis y hablamos de sinodalidad. Y fue hace 10 años. El arzobispo tenía muchas reservas, ¿no? Decía, pues es fácil para ustedes hablar de eso, pero eso nunca se va a dar. Existe una postura, ¿no? A la defensiva, a mi modo de ver. Pero igual hemos dado pasos y si queremos caminar al mismo ritmo en la iglesia global, tenemos que ayudar al clero en este camino. Por eso fue importante celebrar un encuentro especial en mayo con los representantes de los miembros ordenados de todo el mundo. Deberíamos ser más propositivos, más proactivos. Y esto se desprendía también en el informe de síntesis, que esta relación tiene que cambiar y abrazar un modelo de formación permanente, continua. Desarrollar también una cultura de la evaluación permanente, una autoevaluación permanente. Todos deberíamos estar comprometidos en un proceso pastoral y eso implicaría una evolución, pero eso, claro, necesita tiempo. Pero tenemos que comprometernos en este diálogo y en este proceso, reconociendo que existe por lo menos una generación entera de jóvenes que han salido de los seminarios con un modelo de ministerio en la iglesia que es muy poco productivo y será un gran desafío, ¿no? Intentar trabajar con ellos, pero tendremos que hacerlo respetándolos de todas formas. Gracias. No sé si quiero aportar mi granito de arena acerca del encuentro de finales de abril, primeros días de mayo, ¿no? En mi rol de facilitadora y decir que había muchos jóvenes de todas las edades con un deseo profundo de escuchar las conversaciones en el espíritu. Bebieron de nuestro encuentro como si fuera la mejor agua que pudieran beber. Recibieron una carta del Papa Francisco y se les dijo que también sus obispos estaban recibiendo la misma carta invitándoles a ser discípulos misioneros de la sinodalidad, acoger a los sacerdotes y tener conversaciones en el espíritu con ellos. Y la verdad, decirles que pudimos apreciar la apertura que se estaba creando y fue algo realmente fascinador para esos jóvenes. Y ellos mismos preguntaban cómo podemos hacerlo incluso más en nuestras parroquias. En las parroquias a veces tenemos que acudir a nuestros sacerdotes, pero todos tenemos algo para aprender. Hay una llamada en este proceso. Yo les llamo hermanos. Alguien escribe, tenemos que ser protagonistas a todos los niveles, desde los más pequeños a los mayores, sin excluir a nadie. Gracias por esta invitación, porque esta es la invitación que tenemos que lanzar a todos, a todas las latitudes. En el continente africano se han celebrado como 12 encuentros, han estado trabajando muchísimo, encuentros públicos para seminaristas, obispos, todos, mientras que el seminario tradicional tiene que cambiar, tenemos que
encontrar una modalidad que sea en las universidades, implicando las familias para conectarnos aún más. Nos queda aún mucho por hacer, pero ser una comunidad global nos puede ayudar a crear más vínculos con los demás. Si yo tengo un comentario. Hace unos años, en nuestro encuentro local, participó un sacerdote quien habló detenidamente del hecho de que nosotros pensamos en el enfoque clerical, ¿no? Obispos, sacerdotes, y él dijo, pero nosotros de hecho no tenemos nada para decir. Él envidiaba a las religiosas por poder hablar libremente, observar, mirar. Y él dijo, nosotros no tenemos nada parecido. Entonces, ¿cómo podemos invitar a los sacerdotes a probar esta experiencia de sinodalidad, aunque sea con nosotras, para que puedan saborearlo? Él nos confesó que se sentía muy